Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto Last Movie. En el video anterior habíamos hecho una llamada a la base de datos y habíamos devuelto toda la lista de películas que teníamos guardadas en formato JSON. Antes de comenzar es importante que en la carpeta del servidor, ¿sí? En mi caso en Ubuntu es /var www/html/img. Aquí adentro tenemos que tener pegadas todas nuestras imágenes con sus nombres correspondientes. Estos nombres deben coincidir con los de la base de datos. En la base de datos, en la tabla películas, teníamos una columna que se llama póster y dentro de esa columna teníamos el nombre de cada una de las imágenes. Deben prestar atención a que los nombres de las imágenes guardadas en la base de datos coincidan con los nombres de las imágenes que tenemos guardadas dentro del servidor. En el caso de que ustedes estén usando Windows, van a tener esta carpeta en el disco C /sam/htdocs. Vamos a Lazarus. En nuestro controlador ya habíamos hecho nuestra llamada. En nuestro módulo lo primero que vamos a hacer es agregar, ¿sí?, los archivos para trabajar con JSON. El primero es el fp.json, que nos permite trabajar con las estructuras, y vamos a usar un JSON parser, que es una unidad que contiene los elementos necesarios para que nosotros podamos leer toda esta estructura JSON y separarlas a cada objeto en cada objeto y trabajar con su contenido. Nos vamos a ir a nuestra página. En el Actions seleccionamos la página, nos vamos al evento de esta página y aquí estamos. Aquí teníamos la llamada, ¿sí?, de nuestro archivo JSON. Vamos a hacer una pequeña limpieza y vamos a dejar obviamente nuestra llamada a la base de datos. Siempre que creamos un objeto de tipo clase, debemos tenerlo cerrado. Recuerden esto, por ahí, como en este caso me he olvidado de cerrarlo, podemos poner .free para que se libere de memoria. Si no, puede generar problemas si lo vuelvo a llamar desde otro lado. Como primera medida vamos a crear una serie de variables, ¿sí? Vamos a crear un raw JSON. Esto va a ser para tomar en crudo nuestro contenido. Esto va a ser de tipo ANSI string. El ANSI string es por los caracteres, para que no tenga problema en la lectura de caracteres, y la limitación, porque si tengo un JSON que tiene más de 256 caracteres, al ser un string me cortaría más de la mitad del JSON, o dependiendo del tamaño. Vamos a tener ahora un array, que este va a ser JSON array, ya lo vimos en el video pasado. Vamos a tener un objeto, JSON object. Vamos a tener enum, este va a ser JSON enum. Y vamos a hacer una pequeña pausa en este objeto. Cuando nosotros cargamos el array de los objetos para recorrer el JSON y sus propiedades, lo que usamos es un tJSON enum. Este tJSON enum es un formato de Lazarus, una unidad de Lazarus para trabajar con listas en formato JSON. Este tJSON, esta variable, tiene tres componentes dentro de sí misma: una llave, un key, una llave enum, una clave numérica que la podemos usar para el nombre, y un valor real, ¿sí?, un JSON data, que es el valor que nosotros vamos a leer.
Por ejemplo, aquí tenemos un JSON Object y tenemos el comienzo, el fin del elemento, una propiedad y su valor, una propiedad y su valor. Y la forma de trabajar con el JSON enum en este formato JSON sería un findPath para buscar el nombre de la propiedad. Puedo tomar ID, puedo tomar nombre o el nombre de la propiedad que le haya puesto a mi objeto JSON. Y después le tengo que decir qué tipo de dato es, si es un entero, si es un texto, si es un booleano y demás. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos un objeto JSON con sus propiedades y sus valores y simplemente hago un findPath de la propiedad ID de este elemento. Puedo haber elegido nombre y después le digo el tipo de dato. En este caso el ID es de tipo numérico, por eso es as integer o como entero. Si fuera el nombre, que es de tipo texto, tendría que ponerle as string o como texto para aclarar qué tipo de dato estoy leyendo. También si yo tengo un tipo de texto numérico lo puedo mostrar como texto. Es simplemente cómo quiero interpretar el dato que hay dentro de la propiedad que estoy buscando. Volvamos ahora a nuestro proyecto. Bien, hemos creado nuestro elemento, ahora vamos a empezar a trabajar. Primero nos tenemos que ubicar dentro de la lista de las tarjetas, que es lo que se va a repetir. Entonces me voy a colocar aquí adentro. Y acá adentro voy a trabajar con mi JSON. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar mi raw JSON con la llamada o película y la lista de películas. Entonces, todo este contenido que tengo acá lo cargo dentro de la variable raw JSON. Ahora lo que me tengo que asegurar antes de comenzar a repetir es que no está vacío. Entonces le voy a poner if raw JSON es distinto de una cadena de texto vacía o raw JSON es distinto de los corchetes vacíos, que esto indica que un JSON array está vacío, o le digo que mi objeto JSON esté vacío. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Obviamente tenemos que cerrar. Le estoy diciendo, fíjate que el raw JSON no esté vacío, que no sea una lista vacía y que si hay un objeto JSON no sea un objeto JSON vacío. Todo esto es para asegurarme que el proceso que voy a hacer a continuación esté directamente trabajando dentro de mi estructura JSON y no me dé errores. Bien, lo que seguimos es cargar nuestro array. Entonces vamos a poner video array y al video array le vamos a poner que es un tJSON array y la forma de llenar nuestro arreglo JSON es poner get JSON y la estructura JSON, que en este caso era el raw JSON. Entonces creo mi array de tipo ArrayJSON y le digo que lo llene con lo que hay en rawJSON tipo JSON. Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este for. ¿Sí? Fíjense que el for comienza acá y termina acá abajo, que es el que repite todas las tarjetas. Entonces este for ahora, en lugar de ser un for al azar, va a empezar a leer la base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que llamar es al video enum para procesar nuestras listas en video array, es decir, toma el array JSON, el array JSON
y procesarlo como si fuera una lista elemento a elemento. Ahora bien, lo que tengo que hacer es cargar cada elemento. Tengo que video, que es un JSON object, va a ser un tJSON object, y que le voy a decir que video enum, que es de mi lista, que me tome el valor. ¿Sí? Entonces, dentro de video voy a tener todo mi objeto y voy a poder leer los valores de la propiedad. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Voy a tomar, por ejemplo, mi imagen. Dentro de mi imagen voy a tener que concatenar elementos. Abro y cierro comillas. Abro y cierro el más. Y acá adentro le tengo que decir nuestra búsqueda. Recuerden que nuestra búsqueda era findPath, el nombre de la propiedad que voy a leer, y el tipo de dato. Entonces, le voy a decir que video, porque estoy leyendo el objeto video que viene en esta vuelta de la lista, punto findPath, el nombre de la propiedad, que el nombre de la propiedad lo voy a buscar ¿dónde? En mi controlador de películas. ¿Sí? En la lista de películas yo creé la propiedad, ¿sí?, que necesito, que en este caso es póster. Digo, mi propiedad sea póster. ¿Y de qué tipo? Punto as string, que me devuelva texto. ¿Qué me va a devolver del texto? El nombre de la película. Entonces yo busco la película 1, en la propiedad póster me devuelve este texto. Y dentro de mi estructura de Lazarus yo le digo que es una imagen, que mi imagen la carga en la URL del localhost, en la carpeta imágenes y el nombre que estoy leyendo desde mi JSON. Vamos a compilar y vamos a probar que todo esto funcione. No da error, aparentemente está todo bien. Vamos a recargar. Y ya nos están cargando las imágenes. Bien, aquí alguna imagen que no carga es porque la imagen no existe. ¿Sí? Vamos a hacer botón derecho, inspeccionar elemento. Bien, y acá está. Acá tengo el icono, arriba tengo el div, tengo el href, tengo la imagen y fíjense que me dice localhost img shocker.png. Si me voy a mi carpeta, me fijo y el nombre está escrito distinto. Copio el nombre, me voy a mi base de datos, busco la película, fíjense que acá está escrito de otra manera, simplemente corrijo el nombre y si me voy a mi lista de películas, ahora me carga mi película de Joker. ¿Sí? Con estas imágenes que no están, tengo que asegurarme ¿qué cosa? De que los nombres de las etiquetas sean exactamente los mismos nombres que tienen mis imágenes dentro del disco. Bien, si los nombres de las imágenes no corresponden a los nombres de la base de datos, la película no se muestra. Esto se lo voy a dejar como tarea para el próximo video, que ustedes corrijan y agreguen las imágenes. Busquen las imágenes, voy a tratar de compartirlas en Telegram después del video
como para que ustedes puedan verlo igual si quieren seguir el paso a paso tal cual. Muy bien, seguimos. Ya tenemos nuestra foto. Ahora lo que nos falta es tomar el resto de los datos, el número de vistas y el nombre de la película. Y obviamente cuando le vamos a hacer clic, la URL, fíjense que aquí abajo me dice que no va a ningún lado. Entonces volvemos a mi Lazarus. Mi lista ya la tengo cargada con un objeto por cada elemento de la lista. ¿Cómo creo la lista? Con mi video array. Me voy a copiar este find path y en cada lugar que yo quiera tomar un elemento de la base de datos simplemente lo pego. Vamos a buscar el nombre de la película. Acá está el nombre de la película. Simplemente lo pego. Aquí como no tengo texto puedo sacar las comillas y los más. Y en este caso yo tenía el nombre. Me voy al controlador y tengo el nombre. Si nosotros compilamos, actualizamos, y fíjense que ahora cada película tiene su nombre correspondiente. Aquí tenemos unos errores de codificación que ya los veremos más adelante cómo codificarlos. Bien. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, nuestra película, nuestro nombre y demás. Las pequeñas diferencias o las pequeñas anomalías que tenemos aquí después las vamos a ir corrigiendo. Vamos a nuestro controlador y vamos a agregar algunos elementos más. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar una ruta. La ruta la vamos a utilizar para la página Info Películas. Y vamos a necesitar también una fecha. Y vamos a necesitar también una vista. Voy a verificar que los datos estén bien. Me voy a la estructura. Tengo la fecha. Tengo el póster. Tengo la duración. Tengo visto. Es con O. Así que acá va a ser visto. Y este va a ser visto. Me voy otra vez a mi módulo. Y vamos a tomar otra vez. Vamos a copiar este find path. Si ustedes lo quieren escribir manualmente, les va a ayudar un montón. Aquí tenemos que pegar la fecha. Aquí tenemos que pegar lo visto. Y lo que vamos a hacer con lo visto va a ser lo siguiente. Vamos a poner que sí. Lo visto es igual a 0 o lo visto es igual a nada, entonces copiamos todo esto, le ponemos que visto sea 0. Si no, que me muestre la cantidad de visto. Esto es para evitar algún tipo de error. Y me estaría faltando la ruta. La ruta va donde en nuestro enlace A. Entonces este A va a ir a la URL, va a ir a ruta
pero aquí la página se llamaba de otra manera. Creo que todavía no la creamos, así que por ahora le vamos a poner info peli. Y ahora si compilamos, tenemos un error donde nos dice que si yo lo trato como texto, debe ser texto. Ahora tendríamos que tener en nuestra tarjeta el resto de los elementos. Bien, en algún lugar nos está faltando alguna etiqueta. Vamos a revisar el código. Tenemos el span, eso está bien. Abrimos y cerramos el URL. Ajá, acá es al revés. Este img va acá abajo y el infopeli va en el A. Volvemos y tenemos que tener nuestras imágenes con los vistos de cada uno y la fecha de la película. Muy bien, entonces ya ahora estamos llamando de nuestra base de datos los distintos pósters de cada una de las películas, el nombre de cada una de las películas, la fecha y la cantidad de vistas. Y fíjense acá en este esquinero de abajo, cuando yo me pongo sobre la foto, me manda a infopeli barra el nombre de la película. Infopeli barra el nombre de la película. El nombre que aparece ahí abajo es el nombre que nosotros pusimos en la columna ruta de cada una de las películas. Bien. Más adelante vamos a crear nuestra página de infopelículas, que en este momento no está, para empezar a trabajar con la parte de las películas. Hasta acá vamos a dejar por ahora. Después les queda corregir esto. Yo voy a corregir los nombres de las fotos porque eso es carga de datos, para no perder mucho tiempo. Y ya la próxima vamos a empezar a trabajar sobre la vista de los detalles de nuestras películas, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer la llamada a la base de datos para cargar una película individualmente. Espero que les haya gustado y que les sirva. Voy a tratar de compartir los archivos en Telegram, búsquenlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.